Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hola, buenas noches. Gracias de que nos encontramos de nuevo este lunes 27 de noviembre del año 2023, unidos y reunidos en nuestra clase de Biblia para continuar con el tema de Pablo, apóstol de Cristo. De verdad que agradezco mucho tu presencia y espero te encuentres bien de salud, al igual que toda tu familia. Como todas las sesiones, vamos a comenzar agradeciendo a Dios nuestro Señor, a Jesús, su unigénito, y al Espíritu Santo, el que nos permiten escuchar su palabra, y también pidiéndole a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo nos tengan la misericordia de estar entre nosotros esta noche para poder aguzar, para poder afinar nuestro oído y poder ensanchar nuestro corazón y mente para captar su palabra de la manera correcta y que sea para nuestro beneficio de acuerdo a sus planes, y sobre todo para que podamos ser ejemplo e imagen ante todos los demás para llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Invocamos al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora sí, invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues te comento que el salmo con el que abrimos la sesión del día de hoy corresponde al salmo número 40, que en el orden de la Biblia griega sería el salmo 39, para que no nos perdamos. Este salmo 40, que también se le atribuye la autoría del rey David, es un bellísimo salmo porque reúne en un salmo tanto una acción de gracias como una petición de auxilio al mismo tiempo. Si pusiste atención, es una mezcla de los sentimientos en ambas vías. Pero es muy interesante porque algún día te invito a que lo leas en tu Biblia. Tiene conceptos muy profundos. El salmo, en el canto, pues no oímos todo el salmo, pero aquí trata el rey David de alejarse de los ídolos, reconoce que Yahvé Dios está harto de sacrificios y oblaciones. No menciona más, pero sí señala que está harto de eso. Eh, Le pide justicia a Dios, le pide que reconozca su lealtad a él. Recordemos que a pesar de que David fue pecador y gran pecador, también tuvo la vergüenza de reconocer ante Yahvé Dios sus faltas y de pedir su conversión. Y pues claro que lo logró por la misericordia de Dios. Lo logró al grado tal de que su dinastía vendrá su sucesor Salomón, el sabio Salomón, y después de mucho tiempo de esa misma línea sucesoria llegará a este mundo en los tiempos de la plenitud Jesús de Nazaret, el unigénito de Dios Padre. Bueno, pues entonces ya hablamos un poquito de este salmo, son bellísimos todos los salmos y pues poco a poco vamos conociendo un poco más acerca de ellos. Bueno, pues la petición que tenemos eh, para Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro intercesor ante Dios Padre, y le pedimos que por obra de Dios Padre y a través del Espíritu Santo, logren que la prórroga del conflicto armado de Israel contra Hamas allá en la Franja de Gaza, que en teoría debiera de llegar la tregua concertada hasta ahorita, hubo oportunidad por medio de presiones y por medio de consenso el alargarlo 2 días más. En lugar de ser 4 días, van a ser 6. Pero le pedimos a Dios nuestro Padre, Él como eh, creador del universo y creador de este mundo, que nos tenga compasión y que permita por su grandeza, por su poder, que esta tregua se haga eterna ya. No es posible que sigamos adelante porque pues las guerras a nada bueno llevan, el, el agredir unos a otros no nos conduce a nada bueno, ni ahorita, ni nunca, y en ninguna latitud del mundo. Entonces, es muy difícil por nuestra condición pecadora y humana que podamos reconocer el que debemos de buscar la solución a los conflictos por otras vías, y en esta zona es muy difícil porque lo que estamos viviendo ahorita es consecuencia de más o menos 125 años de desacuerdos y de presiones internacionales, y pues es muy difícil conciliar estas posturas. La verdad es que yo no me atrevería ni siquiera a sugerir
algo para, para aminorar y calmar este conflicto. Solo Dios sabe lo que haya que hacer. Entonces confiamos en su sabiduría, en su misericordia y le pedimos de verdad, humildemente, a Dios nuestro Padre, que por la intercesión de Jesús, su unigénito, nuestro hermano mayor, y por el poder del Espíritu Santo, pongan un fin a este terrible conflicto. Que así sea. Bueno, pues retomando nuestro tema de clase de Pablo, apóstol de Cristo, en la clase pasada prácticamente acabamos con el segundo viaje apostólico de Pablo. Y estamos hablando que estamos en las postrimerías del año 51, que este viaje pues fue del año 46 al 51, pero me gustaría precisar algunas cosas por una razón muy importante. Ya te señalé que este segundo viaje, en mi apreciación, es el viaje más intenso y profundo que hace este Pablo. El tercer viaje, que vamos a comenzar a ver en breve, nos va a hablar de una reafirmación de la obra realizada, de una pequeña extensión en ciertas zonas de Asia y prácticamente va a ser ya el enfocarse a la gestión, a la escritura de las epístolas paulinas. Solamente quiero precisar que las fuentes que tenemos para el estudio de estos viajes son dos. Te quiero recordar más bien que tenemos por un lado el libro de Hechos de los Apóstoles, que ya muchos de ustedes me tuvieron la gentileza de escuchar en el semestre anterior. Y Hechos de los Apóstoles, quiero volver a citar, es una narrativa de Lucas, el evangelista, en el cual su intención únicamente era el poder dar datos sobre la extensión, sobre el crecimiento de la naciente Iglesia Cristiana Católica, comenzando desde el momento de la partida de Jesús de Nazaret, de su ascensión, y reafirmando su voluntad en el evento de Pentecostés y cómo se fueron dando los pasos de crecimiento entre las zonas de la península del Sinaí y más allá de las fronteras en la zona de Asia, griega, europea, que poco a poco se va extendiendo, pero esa es su única finalidad. En el caso de Pablo, lo que tenemos de información de él sobre estos viajes es lo poco que él va poniendo dentro de sus propias epístolas, concretamente en la que empezamos a tener luces de parte del autor de este Pablo, es en la epístola a los Gálatas, es en donde él nos empieza a dar un poco más de detalles de su viaje. Por lo tanto, pues es más extenso lo que nos dice Hechos de los Apóstoles eh, acerca de este crecimiento. Y sin embargo, hay algunas pequeñas diferencias en la percepción de Lucas y en la aseveración de Pablo de cómo se dieron estos viajes. Lo importante es que ambos escritos coinciden en, en el orden en que se fue dando este crecimiento de la naciente Iglesia Cristiana Católica y eso pues es lo más relevante. Quiero precisarte otro punto interesante, muy interesante. Recordarás que dijimos que estamos estudiando nosotros mediante el método histórico crítico y que este método histórico crítico que nuestro maestro, el padre Salvador Carrillo Alday, en su escuela de pastoral bíblica, difunden y del cual tengo el gusto de ser alumno y que me he respetado en tener contacto hacia ti,
nos habla de un triángulo que en cada una de sus aristas, en los ángulos que forman, tenemos tres distintos conceptos. Uno que sería la situación histórico-crítica prevaleciente cuando se escribe el texto. Otro de los ángulos es el texto y el lenguaje y la lengua utilizada por el autor sagrado. Eh, por ejemplo, independientemente de que los evangelios tuvieron su origen algunos en arameo, otros en hebreo, eh, llegó el momento en que todos se transcribieron al griego. Y entonces, en el análisis textual de los escritos aquí, pues sería el griego. Además de eso, hay que ver el tipo de lenguaje que utiliza el autor sagrado. Por ejemplo, en el caso de Pablo, él utiliza un griego que se le conoce como griego koiné, con K, koiné. Es un griego que sin ser un griego del vulgo, de las clases del pueblo, etcétera, etcétera, es un idioma, un lenguaje con un nivel más elevado, sin llegar a ser algo completamente demasiado, demasiado analítico o demasiado elevado. Utiliza un griego al alcance de todos nosotros. Entonces, eso correspondería al segundo vértice. El tercer vértice de este triángulo, que sería el mensaje doctrinal del autor, inspirado, claro, por el Espíritu Santo, ya viene siendo lo que el autor, a través de la representación teológica y la representación doctrinal, nos da. Entonces, te lo preciso todo esto porque quizás tú has de pensar en momentos, ay, pues no íbamos a ver las epístolas de Pablo, pues, pero pues puro bla, 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 y no entramos a la epístola. Entonces, estamos siguiendo un paso, un método y tiene un tiempo. Entonces, estamos ahorita concluyendo eh, prácticamente, probablemente en el día de hoy podamos concluir el tercer viaje, probablemente, pero ya estamos muy próximos a cerrar la narrativa de los viajes y que también eso conlleva en parte el entender el lenguaje y el texto del escrito. Ya posteriormente, yo creo que eso nos va a tocar más de lleno a partir de enero, va a ser el estudio profundo de cada una de las epístolas en cuanto a su contenido doctrinal y en cuanto a su contenido teológico. Pero pues no podemos correr sin antes caminar, sin antes dar los primeros pasos. Entonces, dicho lo anterior, te quiero precisar, me agradaría recalcar dos puntos que del segundo viaje lo cerramos, pero que vale la pena que lo reforcemos. Fíjate que te hablé que después de que estuvo en el segundo viaje Pablo en la zona de, de Atenas, que aquí lo vemos, cuando estuvimos viendo que tuvo sus exposiciones en el Areópago y que se metió un poco en camisas de 11 varas en estar manejando conceptos filosóficos, ahora sí como vulgarmente o como coloquialmente escuchamos el dicho de que no le vamos a enseñar misa al Papa, reconociendo ahí que él tiene toda la preparación y los sustentos. Aquí algo similar podríamos decir de la experiencia de Pablo en Atenas. En Atenas, pues que es la cuna del pensamiento filosófico, de los grandes pensadores, de los grandes tendencias filosóficas, pues aunque Pablo estaba muy preparado, pues no iba a poder con el paquete porque él había decidido meterse a tocar eh, algunos señalamientos de orden filosófico.
Y entonces, pues la experiencia que tuve en Atenas no fue buena en términos generales, y de ahí vimos que se desplazó hacia Corinto. Pero te quiero precisar precisamente que allí en Corinto, de acuerdo a lo que el libro de Hechos de los Apóstoles nos cita en su capítulo 18, para que te ubiques, Pablo se vino de Atenas hacia Corinto y allí encontró, te había yo dicho, a una pareja, a un matrimonio, él de sobrenombre Áquila, o perdón, de nombre Áquila, de sobrenombre Águila, pudiéramos decir, originario de la región del Ponto, y su mujer de nombre Priscila, que también la vamos a ver en ciertos momentos con el sobrenombre de Prisca, pero ella es Priscila, su nombre, que ellos habían llegado a esta ciudad de Corinto, te comenté, expulsados de Roma, porque el emperador en turno, que era Claudio, había, eh, había extraditado, había corrido, en pocas palabras, a los cristianos derivados del judaísmo, no los toleraba. Y entonces dejaron Roma y se vinieron a refugiar aquí a Corinto. Pero ellos ya tenían conocimientos, obviamente, del cristianismo y por lo tanto tuvieron una empatía con este Pablo y se pudieron entender bien. Y después de esto, te quería precisar que después de que Silas y Timoteo, que recordemos que se habían quedado en Macedonia, recordemos que de la región de Macedonia, los seguidores de Pablo lo lo cubrieron para que pudiera fugarse, pudiéramos decir, con rumbo a Atenas, y en el área de Macedonia se había quedado Silas y Timoteo, sus auxiliares en la evangelización de Pablo. Entonces, cuando llegaron con este Pablo ahí a Corinto, este Pablo, aprovechando su presencia, les dejó a ellos, a Silas y a Timoteo, pudiéramos decir, la operación básica de la nueva comunidad, lo que los diáconos hacen en cuanto a la labor social, y en este caso, Silas y Timoteo se dedicaron a eso para poder darle el espacio y el tiempo a este Pablo de que él solo se dedicara a la palabra. Entonces, es importante que dentro de los testimonios que Pablo les daba a los judíos de Corinto en cuanto a que Cristo era Jesús, que era el Mesías esperado, y los judíos de nueva cuenta no lo volvieron a aceptar esta predicación de Pablo. Entonces, Pablo, ya cansado, harto de la persecución judía que lo venían siguiendo por todo su viaje, echándole a perder las cosas, complicándole la vida, agrediéndolo, lastimando a la gente que estaba de parte de Pablo, llega un momento en que, como dicen coloquialmente los judíos, se rasgó las vestiduras y entonces decidió y les dijo a los judíos ahí de Corinto: solo vosotros seréis responsables de lo que os suceda. Yo soy inocente. Desde ahora voy a dedicarme a los gentiles. Entonces se retiró de allí y entró a la casa de un tal justo de nombre, que adoraba a Dios. Y el edificio, la casa en donde estaba Justo, era colindaba con la sinagoga o con una de las sinagogas ahí de Corinto. Y el que estaba de responsable de esa sinagoga, de nombre Crispo, jefe de esa sinagoga, había ido convenciéndose, había ido aterrizando en su corazón la validez del cristianismo, y entonces no solamente creyó, sino que a través de Pablo se bautizó también este jefe de la sinagoga.
Entonces, el Señor Dios, a través de Jesús, en las visiones que tenía Pablo con frecuencia y a través de su carisma de discernimiento, recordemos, el discernimiento es un don, como muchos otros dones que a través del Espíritu Santo recibimos. Pero cuando tú esos dones los pones al servicio de Dios y a través de ellos colaboras, cooperas, eh, cumples tu misión o parte de tu misión dentro de la iglesia, esos dones pasan a ser carismas. O sea, es algo, una carta de presentación, pudiéramos decir, que adquieres por medio de la práctica de esos dones que recibiste, para que nos entendamos. Bueno, entonces, este Pablo, él vio al Señor, a Jesús, que en la noche le decía a él, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, piensa que yo estoy contigo y que nadie te atacará para hacerte daño, porque cuento con un pueblo numeroso en esta ciudad, se refiere a Corinto. Pablo permaneció en Corinto 1 año y 6 meses, año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Me llamó mucho la atención porque esta visión que tiene Pablo, ya una vez lo citamos, eso de ser valiente, es una cualidad necesarísima para una obra de evangelización. Y de los últimos tiempos de quien se la oímos, de quien la escuchamos, fue de San Pablo, de San Juan Pablo II, que tenemos muy presente que en sus intervenciones en ocasiones nos decía, no tengas miedo. Eh, es un equivalente a esto que le decía, sé valiente Jesús a Pablo. Bueno, entonces, eh, acabando de hacer el comentario de esta, según Hechos de los Apóstoles, para el cierre de este segundo viaje, nos dice Lucas, perdón, en Hechos de los Apóstoles, ya estoy en el mismo capítulo 18, pero por el versículo 12, nos cita que Galión era procónsul de Acaya. Ya recordamos que la región de Acaya estaba dividida en 4 regiones y cada una tenía un procónsul. En el caso de Corinto, quien era el procónsul era Galión, entonces era una autoridad de un buen nivel dentro de la jerarquía romana. Entonces, llevaron los judíos a este Pablo, lo llevaron hacia la presencia de Galión, y a Galión le dijeron, este personaje, refiriéndose a Pablo, persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Recordemos que le querían poner un 4, como en su tiempo se lo pusieron a Jesús, haciéndole creer a las autoridades romanas que la forma en que estaba llevando su predicación, Pablo, era contradiciendo al César, contradiciendo a la autoridad del César. Recordemos que entre el Imperio Romano, el emperador tenía prácticamente la categoría de un dios para sus súbditos. Entonces era fácil de poder hacer creer a Galeón de que Pablo estaba contradiciendo las costumbres imperiales allí en Corinto. Pero Galeón, él estaba ante Galión, más bien dicho, estaba a punto de abrir la boca Pablo, pero Galión, fíjate que tuvo la sabiduría, le llegó ese momento de sabiduría y les dijo a toda la multitud que lo llevaban, si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía, judíos, con calma, como es lógico. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de vuestra ley, allá vosotros. En pocas palabras, se lavó las manos. Yo no quiero ser juez en estos asuntos.
y los echó del tribunal. Quedaron tan enojados los judíos, tan encaprichados, por no hay otras palabras peores, que agarraron a Sóstenes. Sóstenes era otro jefe de la sinagoga, y lo empezaron a golpear y le pusieron una pamplina tremenda frente al tribunal de Galión, como para llamar la atención del procónsul, pero este ya no quiso meterse para nada. Al pobre Sóstenes le fue como en feria, y pues Pablo salió librado. Entonces, después de esto, ya Pablo ya tomó su camino de regreso hacia, hacia Antioquía para cerrar este segundo viaje. Y quiero que nos veas, que escuches lo que Lucas dijo en Hechos de los Apóstoles. Estoy en el mismo capítulo 18. Dice: Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, junto con Priscila y Aquila. Ya sabemos quiénes son. En Cencreas, que Cencreas ya es una población cercana a Corinto. Mira, aquí la ves en la parte sur de Corinto, aquí en Cencreas, hay un dato interesante que debemos de conocer. Allí en Cencreas, Pablo se afeitó la cabeza. Y es de decir, bueno, ¿y qué relevancia, qué importancia tiene esto? El afeitarse la cabeza dentro de las costumbres judías era el haber hecho una promesa a Yahvé Dios y haberla cumplido. Esto se relacionaba con una costumbre que le llamaban el nazireato, que era el ofrecer acciones en alabanza y al servicio de Yahvé Dios. De ahí puedes entender un poco también el por qué a Jesús de Nazaret también lo relacionaban mucho el Nazaret con el nazireato. Entonces sabemos, entre paréntesis, que Jesús de Nazaret, por supuesto, que fue un hombre, un Dios hecho hombre, que estuvo al servicio de Dios Padre, de Yahvé Dios, por toda su vida. Entonces, estuvo consagrado. Pero había personas que nada más por cierto momento hacían esa consagración en una manera exprofesa, así como tú escuchas quizás en estos tiempos de que fulanito de tal fue a la basílica y fue a ofrecerle tal cosa a la Virgen y bla, 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 que por un tiempo X iba a hacer o iba a dejar de hacer algo. Pues aquí en Cencreas le tocó a Pablo, junto con otros 4 judíos más, el concluir su nazireato. Y entonces uno de los signos visibles de que habían concluido era raparse, quitarse el cabello. Entonces aquí termina Pablo su voto con 4 judíos más, y entonces ya así sin cabello va a llegar a Éfeso, a esta parte de ya dentro de la región de Asia, para seguirse enfilando hacia Antioquía. Bueno, entonces cuando arribaron a Éfeso, se separó de Priscila y de Áquila, entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Qué raro en Pablo, ¿verdad? Sin él no le encanta discutir, pero le rogaron allí en la gente de Éfeso que se quedara más tiempo, pero no accedió, ya tenía prisa por llegar a Antioquía. Al despedirse de la gente de Éfeso, les dijo: volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. O sea que por vía marítima salió de Éfeso con rumbo hacia Antioquía. Ahí prácticamente se termina el segundo viaje de manera formal, pero la narrativa en Hechos de los Apóstoles no se frena, y nos dice Lucas que desembarcó en Cesarea Marítima.
Aquí, a ver si podemos mover esto. Sí, ya lo movimos. Recordemos que aquí está Antioquía de Siria, a donde iba a concluir el viaje, de acuerdo al plan de Pablo, pero llegó primero a Cesarea. Cesarea es Cesarea marítima. Recordemos que hay varias Cesareas y que en esta Cesarea se encontraba el palacio de descanso de las autoridades romanas y el palacio de Herodes. Y está en las afueras de Jerusalén, pudiéramos decir. Jerusalén queda al sur, y te recuerdo que aunque tú dirías, ay, pues voy a bajar a Jerusalén, o no, siempre cuando te dirijas a Jerusalén, debes decir, subo a Jerusalén. Bueno, entonces desembarcó Pablo en Cesarea y después de subir y saludar a los miembros de la iglesia local, bajó a Antioquía. O sea, fíjate, dices tú, ¿cómo que bajó si está yendo al norte? Pero recordemos que solamente se sube a Jerusalén y Antioquía, aunque está aquí hacia la zona norte, vemos en el escrito el término bajó. Entonces, llegó a Antioquía para que nos entendamos. Llegó a Antioquía después de pasar allí algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y de Frigia para reforzar a todos los discípulos. Pero ya esta narrativa que Lucas nos hace ya corresponde a lo que el propio Pablo nos cita como su tercer viaje. Pero te debo dar otro detalle interesante. Cuando llegó a Éfeso, o sea que ya recordemos, nos regresamos un poquito a Éfeso llegó un judío llamado Apolo, algo te dije en la clase pasada. Apolo había nacido en la ciudad de Alejandría. Alejandría era una de las principales ciudades en la región de Asia del Imperio Romano. Realmente era una ciudad que contaba con más de 200,000 habitantes. Pertenece actualmente a la región de Turquía, todas estas ciudades, y pues era muy importante Éfeso. Entonces llega este Apolo, que era un hombre elocuente, que dominaba las escrituras, o sea, tenía mucho conocimiento judío y de sus costumbres, igual que Pablo. Y había sido instruido en el camino del Señor. Recordemos que ese término del camino surge de que Jesús en su prédica, en su ministerio público, en varios momentos nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces los que imitaban y lo seguían en sus prácticas de vida eran seguidores del camino. Por eso aquí nos cita Lucas, que este Apolo había sido instruido en el camino del Señor, por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Al decir esto, recordemos que este Juan, su bautismo era un ritual de purificación, un ritual de conversión, en el cual el bautizado, entre comillas, confesaba sus pecados y haciéndose un firme propósito de cambio de vida, era sumergido en el agua y salía como un hombre nuevo. Pero este era el ritual que aplicaba Juan. Todavía nunca aplicó Juan el bautismo de Jesús en agua, que nos habla de que ya se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, pero esto también fue gradual, fue poco a poco la conclusión ya del bautismo con esa fórmula tardó un poco de tiempo en hacerse generalizada. Pero lo que Apolo recibió nos confiesa que fue bautizado o tuvo ese ritual de conversión de Juan Bautista. No nos dice incluso que lo hubiera hecho Juan. Probablemente fue bautizado por alguno de los discípulos de Juan.
no por Juan precisamente. Juan Bautista tuvo su escuela de seguidores y de ahí algunos incluso pasaron a ser discípulos de Jesús, como en el caso de Andrés, el hermano de Cefas, de Pedro, es uno de los que antes estuvo con Juan Bautista. Bueno, entonces Apolo comenzó a hablar con valentía en la sinagoga de Éfeso. ¿Mm? Al oírle hablar, lo tomaron consigo Áquila y Priscila y le explicaron con más exactitud en lo que consistía ser un seguidor del camino. Como Apolo quería pasar a Acaya, recordemos que la región de Acaya ya corresponde en la parte norte aquí de esta zona, por aquí está, corresponde a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos de Acaya para que lo recibieran. En esos tiempos era muy importante las cartas de presentación que los jefes de las comunidades daban a las personas que iban a llegar a otra comunidad. Entonces Apolo recibe una carta de presentación para que se las lleve a la gente de Acaya y le den una mejor acogida. Bueno, y con auxilio de la gracia, entonces al decir el auxilio de la gracia, Lucas nos hace referencia al Espíritu Santo, de él viene la gracia. Fue de gran provecho para los que habían creído, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. En pocas palabras, Apolo era un gran orador y defendía mucho conceptos religiosos, pero no te confundas, algunas personas creen que de él viene la palabra apologética, y la palabra apologética viene de mucho tiempo atrás. Dentro de los filósofos griegos se conocía esta denominación y básicamente la apología quiere decir el hacer defensa de ciertos postulados o creencias primordialmente religiosas en cierto momento determinado. Pero no creas tú que porque Apolo era muy bueno, de él viene el término de apologética. No, pero eso no le quita sus méritos. Era muy bueno para defender los postulados religiosos. Bueno, entonces ya en el capítulo 19, ya cerrando lo que Lucas nos dice en Hechos de los Apóstoles, cita en el versículo primero, mientras Apolo estaba en Corinto, o sea, ya estamos hablando que está ya no en Éfeso, que se fue a Corinto. Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, para que nos ubiquemos, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Fue pregunta de Pablo hacia gente en Éfeso, que se habían recibido el Espíritu Santo. Y le dijeron a Pablo que no. Entonces él dijo, pues, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Ya hablamos ahorita con Apolo en lo que consistía ese bautismo. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en él, que había de venir de él, o sea, Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús con Pablo. Y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Esto nos trae a los ojos de este Lucas un símil de lo que fue Pentecostés, hasta en el número de bautizados que nos habla aquí 12, corresponde a los 12 apóstoles que recibieron el Espíritu Santo como en forma de lenguas de fuego en el día de Pentecostés. Entonces aquí
lo que quiere Lucas es resaltar la acción del Espíritu Santo sobre la iglesia naciente. Eso es muy importante para Lucas y para todos nosotros. Bueno, entonces Pablo frecuentó la sinagoga de Éfeso durante 3 meses. En ella hablaba con valentía y discutía acerca del reino de Dios, intentando convencerles. Pero como algunos se obstinaban, no se dejaba persuadir y hablaban mal del camino ante la gente, mal de la evangelización y de la doctrina de Jesús. Por lo tanto, Pablo rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos. O sea, entendamos, esos dirigentes, Pablo les pinta su raya y se va más con el resto de los integrantes de la comunidad de ahí de Éfeso, cristiana católica, y por lo tanto los reconoce como los discípulos. Bueno, diariamente se organizaban debates en la escuela de Tirano. Tirano no es una persona que sea mala, sino este tirano, en este caso, en este concepto, este tirano, te voy a decir que nos dice la Biblia de Jerusalén. Nos dice que bueno, se reanuda el relato interrumpido por las noticias sobre Apolo y los discípulos. Bueno, no nos da más detalles acerca de Tirano, de nombre. Y entonces, esto, ya dijimos, durante 2 años estuvo, bueno, aquí dice Lucas que 2 años, antes nos había dicho que año y medio. No importa, meses más, meses menos, estuvo menos de 2 años ahí en Éfeso. Pudieron escuchar la palabra del Señor todos los habitantes de Asia a través de Pablo, tanto de judíos como griegos. Entonces aquí nos contradice un poco lo que Pablo ya había tomado la determinación de dedicarse solamente a los gentiles. Debemos de ser cautos. O sea, la misión de evangelización por instrucción de Jesús de Nazaret era primero los judíos para que enderezaran su senda torcida y después a los gentiles, a los que no eran judíos. Pero Pablo, entendamos, tiene una personalidad fuerte y entonces él allí en Corinto había dicho que ya se iba a dedicar nada más a los gentiles, pero no podía dejar de hacer también de tener contacto con los judíos de las comunidades a las que llegaba. Bueno, entonces Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. Por ejemplo, se hablaba de que muchos enfermos, con que estuvieran cerca de ropa que portaba o que había usado el apóstol Pablo, encontraban la sanación tanto para enfermedades como aquí nos cita Lucas como para que saliesen los espíritus malos. No pensemos en este momento que era un exorcismo, sino que era limpiarlo de sus pecados, esta expresión de que saliesen espíritus malos. Sin embargo, también algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar en nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Recordemos que fue una época difícil porque muchos se hacían pasar como pseudo profetas y algunos hasta con la osadía de pseudo mesías, y era pues, para su beneficio personal únicamente. Solían decir estos pseudo exorcistas, o exorcistas pero judíos, no cristianos: os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Imagínate qué show. O sea, yo vengo a hacer esto en nombre de Jesús, como dice Pablo. Pues entonces que lo haga Pablo, que no lo hagas tú. Tú estás usurpando un derecho concedido a Pablo. Y como, claro, como Pablo en sus signos de poder lo hacía pidiendo en nombre de Jesús, y como en su tiempo Jesús los hacía en nombre del Padre, estos judíos exorcistas bien truchas y aborazados decían:
en nombre de Jesús, como predica Pablo, hazme favor. Los que hacían esto eran 7 hijos de un tal Esceva, así se llamaba el padre espiritual de estos judíos exorcistas, sumo sacerdote judío. Pero en una ocasión el espíritu malo les respondió a los mismos integrantes del grupo: a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Imagínate que Satán les conteste a estos propios exorcistas judíos qué sustos se han de haber llevado. A continuación, el hombre poseído del mal espíritu se abalanzó sobre ellos, sobre los exorcistas judíos, dominó a unos y a otros y pudo con todos ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. O sea, no solamente desnudos espiritualmente, sino hasta sin ropa y arañados y con heridas en todo su cuerpo. Cuando los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, se enteraron de lo sucedido, fueron presa de temor y alabaron en nombre del Señor Jesús. O sea, el susto fue mayúsculo por haber, a través de usurpadores y falsos profetas, vamos diciéndolo con claridad, y eso pues ayudó a reforzar la catequesis de Pablo en esta zona. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos, los libros judíos. Calcularon el precio de todos ellos, que ascendía a 50,000 monedas de plata. Era por dar una referencia del valor que podían tener monetariamente hablando esos libros, pero los quemaron, o sea, sí, en una hoguera con todos esos libros judíos. Eh, como consecuencia de esa gran susto que se llevaron y que les ocasionó un temor profundo en contra de todo lo que venía del judaísmo. De esta forma, la palabra del Señor se consolidaba y se difundía poderosamente. Fíjate, aquí Lucas, después de esto que te leí, ya nos dice que con esto es el fin de las misiones. Y después ya se va a remitir Lucas a lo que es el cuarto viaje de Pablo, ya prisionero con rumbo hacia Roma, pero no nos cita ya Pablo datos acerca del tercer viaje. Bueno, entonces ahora quiero acabar de esto que vimos del segundo viaje, nada más con pequeños datos, pequeños flashazos de acuerdo a la enseñanza del padre Carrillo Alday en nuestro libro. Entonces, lo que quiero reforzar es que estando Pablo en Atenas todavía, la polémica que tuvo fuerte en el Areópago es porque Pablo tomó una actitud antidolátrica. Recordemos que toda la población y los sacerdotes de Atenas pues eran politeístas y tenían muchísimas deidades a las que les rendían culto, y que recordemos que ahí Pablo, habiendo encontrado la imagen, la estatua al rey desconocido, quiso aprovecharla y hacer ver que ese rey desconocido era Jesús, para aprovechar las creencias de estos atenienses. Pero entonces Pablo se revolcó en esa enseñanza, y entonces fue muy difícil que lo entendieran, ya vimos, y pues fue un fracaso, pero nada más era para reforzar lo que había sucedido allí. El apóstol afirmaba que todos los hombres unidos como consecuencia iban a tener una creencia en un Dios único ahí en esa zona, y se remitía mucho a la doctrina de la creación del universo de Génesis, pero pues no,
los atenienses no captaron nada de Pablo en este sentido. Y después, otro detalle interesante que nos cita el padre Carrillo Alday es que en Corinto, que ya vimos que está hacia el sur de Atenas, dice Corinto era como una luz para toda Grecia. Corinto era una ciudad muy elevada en cuanto a su cultura y a la influencia en toda la zona de ahí del sur de la península griega. Corinto se encontraba en una situación privilegiada y ahí residía el procónsul romano. Ya vimos la historia de Galeón. Ok. Pero allí en Corinto, por ser una zona comercialmente importante y de paso entre el mar Egeo, el mar Adriático, entre Asia y Europa, tenía mucha influencia también negativa. Y entonces, si tú querías encontrar vicios o tendencias al mal, al pecado, en Corinto tenías todo. O sea, Corinto era una ciudad perversa, una ciudad de pecado, una ciudad en que lo más común era la perversión, pudiéramos decirlo. Por lo tanto, dijimos ya que había muchas casas de sexo servidoras, pudiéramos decir, que se disfrazaban diciendo que era para culto de las deidades, pero pues en todas partes las encontrabas. Los primeros contactos en Corinto, de acuerdo a la Iglesia Cristiana Católica, Pablo llevaba una dolorosa experiencia de lo que había vivido allá en Atenas y en él había producido una crisis espiritual muy profunda, creando un desconcierto en Pablo. Hizo que su ánimo se suscitara cambios radicales, ya vimos parte de esos cambios, y que trazara nuevas rutas en su evangelización con relación a los gentiles. La crisis de Atenas quedó como un recuerdo inolvidable en la memoria de Pablo y su estado de cuerpo y alma lleno de congojas y tribulaciones. Esto lo cita el propio Pablo en su epístola a los tesalonicenses. Hace relación a este estado de desánimo que prevalecía en él. Y también en su epístola a los Corintios se refiere Pablo a esta época, pudiéramos decir, gris o negra dentro de su desempeño como apóstol, y dice, fíjate, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice Pablo, yo, hermanos, llegué a anunciaros el testimonio de Dios, no con sublimidad de elocuencia o de sabiduría, que nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado, y me presenté en debilidad, temor y mucho temblor. Esto lo cita el propio Pablo. Pronto se encontró con un judío llamado Áquila, originario, lo que ya vimos. Ya no profundizo más, eso ya lo vimos, pero nos lo recuerda también el padre Carrillo. Después, es fácil imaginar la alegría de Pablo al encontrar en Áquila y Priscila a hermanos ya cristianos y por ellos apoyarse en la conducción de la comunidad. Pero en Corinto, cada sábado, Pablo iba a la sinagoga y se esforzaba por convencer a los judíos y a los griegos temerosos de Dios. Y ya dijimos, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó con más entereza a la predicación y ellos al servicio dentro de la comunidad. ¿Qué nos dice el propio Pablo, ampliando un poco más lo que estamos narrando? En la segunda epístola de Corintios nos cita Pablo, he despojado a otras iglesias, recibiendo de ellas
con qué vivir para serviros a vosotros. Y cuando una vez llegado a vosotros me vi en la necesidad, no fui ninguna carga para nadie. Los hermanos venidos de Macedonia fueron quienes me ayudaron en mis necesidades. Esto nos da a entender que además de traer, ahora sí que arrastrando la cobija, el Pablo ahí en Corinto, pues tenía también necesidades económicas y pasó las de Caín para seguir adelante y hasta que le llevaron recursos de la iglesia de Filipos, cuando llegaron Silas y Timoteo, pues ya pudo respirar, pudiéramos decir, Pablo un poco más tranquilo. Y gracias a esa tranquilidad que vuelve a recobrar, se dirigió de nueva cuenta a los judíos con el mismo mensaje que siempre les llevó, de que Jesús es el Mesías. Y los judíos le contestaron con la misma injuria y desparpajo de siempre. No reconocían a Jesús como el verdadero Mesías, de acuerdo a su pensamiento de ellos. Bueno, a lo cual llegó un punto en que Pablo se hartó tanto que ya vimos, pero aquí vamos a ver cómo lo narra el propio Pablo. Lo vimos con Lucas, pero ¿qué dice Lucas? Les dice a los judíos de ahí, vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me dirigiré a los gentiles. Lo mismo que nos dijo Pablo, pero con otros términos. Lo que nos dijo Lucas, perdóname, acerca de Pablo. Bueno, después de estas tribulaciones que tuvo Pablo en su espíritu, vimos, también nos narra aquí, en la narrativa del propio Pablo, lo que dijo acerca de esa visión de Jesús que le decía, no temas, sigue hablando, no calles, yo estoy contigo y nadie echará mano sobre de ti para hacerte mal, pues tengo para mí en esta ciudad un pueblo numeroso. Esto nos refuerza lo que nos dice Lucas en Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, podemos considerar que la misión de Pablo en Corinto fue un éxito gracias al Espíritu Santo, al apoyo de Aquila y Priscila, al respaldo de Silas y de Timoteo y a las visiones y el apoyo irrestricto que Jesús le dio allí en esa ciudad. Fíjate que incluso el propio Pablo, cito en la primera epístola de a los Corintios, en su capítulo 1, nos citan de los versículos 26 a 28. Dice, mirad hermanos, quienes habéis sido llamados, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo débil del mundo para confundir lo fuerte, lo plebeyo y despreciable del mundo. Ha escogido Dios lo que no es para reducir a nada lo que es. Esto es interesante porque nos habla de la doctrina de Pablo, de su pensamiento, de lo que iba divulgando aquí. Tenemos nosotros ya nuestras láminas también de lo que era el mensaje doctrinal en estos puntos que vamos a ver en un poquito de tiempo más. Deja ver cómo andamos de tiempo. Sí, bueno. Entonces, ¿por qué razón los corintios aceptaron el mensaje cristiano? En primer lugar y sobre todo, porque fue un don de Dios, pero en segundo lugar, porque el mensaje del Evangelio presentaba a Jesús Salvador del mundo, muerto como víctima de la injusticia y de la tortura de los hombres. Y esto hacía surgir la esperanza en los oprimidos, en los esclavos, en los pobres y en los que no eran nada en este mundo. En Corinto, además de que había mucho dinero, pero había también mucha necesidad y mucha gente oprimida. Ellos fueron los que aceptaron más de mejor gana el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo, por supuesto, y a los corintios, se remitió, punto número 1, a Jesucristo crucificado, muerto y resucitado. En la primera epístola a los Corintios, Pablo nos va a citar
Cuando vine para anunciaros el designio de Dios, no lo hice con alardes de elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me he preciado de conocer una cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Al finalizar su carta a los Corintios, va a agregar algo más a este tema fundamental, Pablo, y nos va a decir en el cierre de su epístola: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano, porque os transmití en primer lugar que Cristo murió por vuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Déjame, para que entendamos un poquito mejor, poner aquí un breve resumen de lo que consistió aquí tienes por escrito más o menos lo que te estoy leyendo de cómo fueron los soportes de Pablo en su predicación allí en Corinto. Después, yo te voy leyendo, tú puedes ir viendo aquí para confrontar. Dice, los cristianos son santuarios de Dios y del Espíritu. Dice, ¿no sabéis que sois santuarios de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? O sea que ellos no, que son pertenencia de Dios a través del Espíritu Santo. A lo largo de su epístola va a ir descubriendo Pablo otros puntos. Te voy a citar otro que tú lo puedes aquí confrontar. Un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo, nuestro principio y fin. Dice, para vosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Otro punto más de su predicación a los Corintios. Dice, y corresponde a su primera carta de Corintios en el capítulo 11, dice, yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da para vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces bebáis de ella, hacedlo en recuerdo mío. Otro de los puntos de su predicación a los Corintios nos dice, el Espíritu Santo distribuye la abundancia de sus carismas para edificar la iglesia, y entre todos ellos el más excelente es el amor. En la propia epístola nos va a citar Pablo en cierto momento, en el capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que obra todo en todos. A cada uno se les otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Aspirad a los carismas superiores y aún os voy a mostrar un camino más excelente. A continuación, Pablo nos habla de la resurrección futura. Aquí tú también puedes ver, está en esta confrontación con esta lámina. Dice, la resurrección futura, Pablo va a citar en parte de su epístola. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe carece de sentido y seguís aún hundidos en vuestro pecado. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos,
como anticipo de quienes duermen el sueño de la muerte, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Y cierra el pensamiento doctrinal de Pablo a los Corintios diciendo: doy gracias a Dios sin cesar por vosotros a causa de la gracia de Dios que os ha sido encargada en Cristo Jesús, pues en él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que nos habla más o menos de cómo fue la predicación de Pablo en Corinto. Y recordemos, vamos a ver, no ahorita, pero en la clase próxima yo espero que ya podamos entrar más de lleno al estudio de las epístolas, y allí en Corinto es en donde Pablo, en el año 51 también, va a escribir su primera epístola a los tesalonicenses, estando en Corinto. Entonces es más que importante. Y deja ver cómo andamos de tiempo. Bueno, tenemos todavía, espero que nos dé tiempo. Entre el segundo viaje y el tercero, déjame de ponerte aquí como punto de apoyo cómo fue también la predicación de Pablo ante los Gálatas, para que lo vayas viendo mientras me escuchas, y también te voy a poner cómo fue la predicación a los también a los, perdóname, bueno, a los tesalonicenses. No, te pongo nada más la de los Gálatas, para que lo tengas como referencia. He escrito esto, unos minutos. Pero te quiero hablar de que entre el segundo y tercer viaje de este Pablo fue en octubre del año 51, cuando él se desplaza hacia Jerusalén, porque ya llegó el punto en el cual, de acuerdo a toda la experiencia vivida en estos dos viajes y viendo lo que estaba sucediendo entre las comunidades cristianas provenientes eh, del judaísmo, perdón, pero así se dice, del judaísmo judaizante, y las diferencias con el judaísmo helénico estaban ya creando conflictos muy fuertes. Y entonces el conflicto surgido entre los cristianos de Jerusalén, estos judaizantes, ya era insostenible. En segundo lugar, la admisión que se hizo de parte de Pedro en Cesarea de un centurión, ya tiene tiempo atrás, romano, Cornelio, que eso lo vimos los que estudiamos Hechos de los Apóstoles, lo ingresó a la fe cristiana a él y a toda su familia, pero esto creó un poquito de también de inquietud eh, con Pablo y con y con algunos de los dirigentes de las comunidades cristianas católicas en Asia y en la zona de Europa en la que Pablo estaba trabajando. Y por último, el ingreso de gentiles en el cristianismo sin necesidad de ser circuncidado ni de observar las costumbres alimenticias de la ley de Moisés. Este hecho tuvo lugar primero en Antioquía, luego también ante Pablo y Bernabé en las provincias de Panfilia, Pisidia y Licaonia, ya lo vimos, y finalmente durante el segundo viaje apostólico de Pablo, ya era una crisis profunda que se estaba dando durante el desarrollo de las comunidades, de las nuevas comunidades cristianas católicas. Entonces, Pablo ve inminente el subir a Jerusalén, entrevistarse con los apóstoles y llegar a un acuerdo sobre estos puntos que estaban creando
meollo en él. Y por lo tanto, hay un episodio que se conoce como el Concilio de Jerusalén, que para algunos dicen que debiera de ser la Asamblea de Jerusalén, no el concilio. La historia de los concilios propiamente dicho arranca en el siglo IV, en el año creo que 350 y tantos, algo así, en Nicea. Ahí es el que se reconoce como el primer concilio de la Iglesia Cristiana Católica. De la Iglesia Cristiana, perdóname, porque de este primer concilio, además de la Iglesia Cristiana Católica, también hubo de las iglesias orientales y de las iglesias ortodoxas, y de ahí se reconoce como ese concilio, como el primer concilio ecuménico. Y para tu conocimiento, a la fecha se han celebrado 21 concilios ecuménicos. Por lo tanto, en esa lista de concilios ecuménicos no aparece este concilio de Jerusalén, pero para los iniciadores de la fe cristiana católica, pues creo que sí es importante que se conozca como un concilio, porque fueron a conciliar, ese es el término de un concilio, a conciliar posturas diferentes. Y entonces, este llega este Pablo y Bernabé ahí a Jerusalén, y estaban persuadidos de que la salvación no se alcanza por las observancias de la ley de Moisés, sino únicamente por la gracia y por la fe en el Señor Jesús Mesías, y que la justificación viene no por la observancia de la ley. Entonces, porque si así fuera, Cristo hubiera muerto en vano, no hubiera tenido sentido que derramara hasta su última gota de sangre por la remisión de los pecados. Gracias a esa entrega total de parte de Jesús, Él nos redimió del pecado, y gracias a eso nos abrió la oportunidad de la vida eterna, siendo Él la primicia, el primero en tener su resurrección por designio de Dios Padre y a través del poder del Espíritu Santo. Y después de Él, pues todos los demás creyentes en Dios, y los que conocimos a Jesús por creer en Jesús también. Quiero darte un punto muy importante, porque luego nos confundimos. Cuando luego escuchamos que este Pablo nos dice que nos salvamos por la fe y no por las obras, nosotros en automático pensamos en las obras como las obras de piedad o de misericordia que damos hacia el prójimo. Y no, cuando se refieren a las obras, Pablo se está refiriendo al fiel cumplimiento de las costumbres judaicas que estaban contenidas en las 363 preceptos y observancias que Moisés había ido asentado en su ley, en su Torá, dentro de la Torá judía, perdón, dentro de sus 5 libros que se le atribuyen a él. Ahí aparecen todos estos preceptos. Por citarte alguno, que tú no podías comer carne de puerco, entre otros animales, porque la pezuña hendida y bla, 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 y después había otros de cómo tenías que hacer tu ablución de limpieza, que tenían que estar limpios todos los trastes. A esos detalles es los que considera Pablo como las obras. Entonces, eh, aclaremos, esas obras es el cumplimiento de todos los preceptos, mas no las obras de piedad que derivan de tu fe en Dios y en Jesús. No nos confundamos, porque es muy fácil, muy fácil. Voy a ponerte, perdóname porque el tiempo va avanzando mientras te voy hablando, quiero ponerte algo también importante para que, bueno, aquí estamos viendo que aquí está el orden de las epístolas que vamos a ir estudiando, y aquí puedes confirmar que estando Pablo en Corinto, y de acuerdo cuando llegaron Silas y Timoteo
y le llevaron noticias de lo que estaba pasando en Macedonia y también noticias de lo que había pasado en Tesalónica y le llevaban inquietudes. De ahí surge la respuesta de Pablo en escribir la carta a los tesalonicenses y se convierte en su primera epístola en el año 51. Entonces, eh, sigue viendo esto mientras te sigo platicando. Pablo y Bernabé estaban persuadidos de que la salvación se alcanza no por la observancia de la ley de Moisés, sino por abrazar la fe en Jesús, o que ya lo habíamos nombrado eso. Entonces ahí Pablo y Bernabé llegan a entrevistarse con los notables, o sea, la gente importante dentro de la religión, dentro de la Iglesia Cristiana Católica, y esto quiere decir que las autoridades de la Iglesia Madre de Jerusalén participaban en la manera de pensar de Pablo y de Bernabé, que para salvarse no es necesaria la circuncisión ni la observancia de la ley mosaica, solamente la fe en el Señor Jesús. Bueno, entonces, Pablo también tocó un punto acerca de lo que él llama los falsos hermanos. Los falsos hermanos insistían en que era necesario circuncidar a los gentiles y obligarlos a guardar la ley. Entonces ya Pablo ya no compartía eso. Sin embargo, va a llegar un punto en que vamos a hablar de que Pablo, sin que lo comparta, sí lo secundó en cierto momento. ¿Recuerdas cuando a Timoteo él mismo lo circuncidó, Pablo? Amparado en que dentro del judaísmo no lo vieran mal porque su madre era judía y por lo tanto, si él se preciaba de venir del linaje judío, tenía que ser circuncidado. Esto te lo menciono porque va a llegar un punto que vamos a ver, ya quizás no en esta clase, sino en la próxima, en que va a haber un enfrentamiento por estos detalles entre Pablo y Pedro, como consecuencia de lo que estamos viendo ahorita que sucedió en Jerusalén y después con lo que ya en un encuentro que tuvieron posterior Pedro y Pablo, ahí sí que se soltó el pelo Pablo y se le fue a la yugular, pudiéramos decir, a Pedro. Bueno, pero ahorita la decisión, regresamos un poco al punto, la decisión de la gente allí en Jerusalén fue de que Pablo se entrevistó y él no conocía de la jerarquía, Pablo, dentro de la religión. Entonces, pues Pedro tenía la primacía, era la roca en la que Jesús, por designio, lo convierte en la base de su iglesia. Sin embargo, Pablo, por ejemplo, cuando llegó y empezó a dirigirse, se dirigió a Santiago antes que a Pedro y a Juan. Él ignora, no por otra cosa, sino que él ignoraba esa jerarquía que se mueve dentro de la religión. Y después, reconoce Pablo que Jesús es fuente de las carismas y Pablo y Bernabé, pues entonces hablaron, ya vimos, con Santiago, jefe de la iglesia en Jerusalén, que vino siendo, lo conocemos como el hermano de Jesús, porque era primo, se presume primo en primer grado de Jesús y se le conocía como el hermano de Jesús y él fue quien presidió la iglesia, la comunidad cristiana católica en Jerusalén. No es no es el Santiago apóstol, es el primo. Bueno, entonces Santiago intervino en esta concilio, pudiéramos decir, o asamblea de Jerusalén. También lo hizo Pedro y lo hizo nada más ellos dos. Juan estuvo también presente. Y además de que se trató lo de la circuncisión, también se trató acerca de las costumbres alimenticias, lo que tenían, lo que respetaban los judíos y que dentro de las comunidades se estaba volviendo un problema porque los gentiles no tenían por qué respetarlo si no eran judíos, pero se estaba, repito, creando un conflicto muy serio y había que poner en orden las cosas.
El hecho de que se pusieran en orden no quiere decir que como varita mágica al día siguiente ya se pusieran en práctica. Va a ser gradual también. Y esto, independientemente de que se reunieron para esclarecer estos puntos, el aterrizarlos ya en la vida diaria va a llevar un tiempo. Bueno, entonces, con relación a esto, ya dijimos que se hizo una carta que enviaron a través de Bernabé y Pablo a las comunidades de las iglesias cristianas católicas y enviaron a otras personas más de la comunidad de Jerusalén a llevar las cartas también a todas las comunidades. Y en resumen, los puntos medulares eran abstenerse de comer idolotitos. Eso de idolotitos se refiere a la carne sacrificada a los ídolos, que se vendía después más económica afuera de los templos y que mucha gente por necesidad económica la consumía. Sugerían que no se hiciera, que se abstuvieran de la fornicación. La fornicación debemos de entenderlo, que en el Decálogo de Moisés aparece ya desde entonces como el sexto mandamiento de la fornicación. Sin embargo, aquí debemos de entender la interpretación de la fornicación como el tener relaciones antes del matrimonio y por supuesto también ya estando casado. Pero hay una diferencia: cuando estás casado y cometes una, una canita al aire o una aventura estando casado, es un adulterio. Entonces reviste el que es fornicación y adulterio. Pero si no estás casado, lo correcto es decir que tuviste fornicación, porque tuviste contacto sexual sin estar casado con una mujer, ¿no? Recordemos la diferencia que hay. El tercer punto que estaba en esta carta era que no se comieran carnes sofocadas. Al decir carnes sofocadas es que porque los judíos, ellos piensan que en la sangre está la vida, y entonces cuando sacrifican algún animal, si es en holocausto, pues no, ya ahí es otra cosa, pero si es para la alimentación, tiene que colgar y que se desangre totalmente y después se coma. Y que por supuesto no se coma la sangre. Tú, por ejemplo, si te gusta la moronga, pues lamento mucho decirte que en esos tiempos no hubieras podido comerla, porque es sangre y ahí estaba para los judíos la vida. Entonces, todas estas decisiones fueron consecuencias de esta reunión de Jerusalén, junto con el definir que no es obligatorio la circuncisión para ingresar a la Iglesia Cristiana Católica. Hasta aquí llegamos en esta clase. Recordemos que te pido, por favor, que me hagas favor de... Ah, bueno, aquí te dejo unos segundos, un resumen de lo del Concilio de Jerusalén. Y mientras te recuerdo que no olvides de mandar tu constancia de asistir a esta clase, y le agradecemos profundamente a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos hayan tenido la misericordia de acompañarnos. Misericordia, recuerda que es un sinónimo de amor. Entonces, que nos hayan tenido la misericordia, el amor de acompañarnos para entender mejor sus designios y palabras. Y deseo que tengas una agradable noche, una bonita semana, toda tu familia, y que si Dios lo permite tengamos oportunidad de volvernos a encontrar en este espacio el siguiente lunes. Voy a ponerte la canción de cierre y de nuevo agradezco infinitamente tu presencia esta noche. Que descanses. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. Oh, oh, oh.
Jesús es quien me salva, me da vida y paz. El Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. Es esta mi confesión de fe, Señor. Sé que habitas en mi corazón. Me has dado un nombre que marca mi misión y quieres que se cumpla en mí tu plan de amor. Y si preguntan quién eres tú, ¿quién es Jesús? Es quien me salva, me da vida y paz. El Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús? Es quien me salva, me da vida y paz. El Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. Es esta mi confesión de fe, Señor. Sé que habitas en